Mi papá se había muerto cuando yo era muy joven, pero mi mamá se murió cuando yo tenía 15 años y mi hermanito 14. Y nosotros quedamos solos, nos vimos enfrentados a salir adelante. Desde los 16 y 15 empezamos a vivir solos. Y arrancamos acá un emprendimiento, abrimos el computador, unas reuniones y arrancar de cero una compañía. Conocí a una persona en México. En 6 meses teníamos 6 clientes, 7 empleados. 3 años después teníamos operaciones en 16 países de la región. Para mí lo más importante cuando una compañía tiene la intención de internacionalizarse es comprar un tiquete e irse para allá. Antes de comprar el tiquete, bueno, ¿a dónde lo compro? Como me estás diciendo, mapeamos la competencia en la región. Empezamos a identificar dónde habían más competidores. ¿Qué traduce eso? Ahí hay mercado. Si un emprendedor se te acerca hoy y te muestra su empresa, ¿cómo le sabrías decir, tu empresa está preparada o no está preparada? Uno está preparado cuando lo hace. El que quiere lograr algo encuentra el camino, el que no encuentra una disculpa. Sí se puede, hay que hacerlo. No hay que ser brillante, hay que ser atrevido. Juanjo, a nosotros siempre nos gusta empezar con un poquito de contexto para que todo el mundo esté en el mismo nivel. Pero antes, me gustaría agradecerte porque hay personas que llegan a la vida de uno a revolcarlo y algunas positivamente, como vos. Em, y gracias a vos estamos aquí en México. La gente no puede ver, pero estamos en un lugar grabando en México. Ya tuvimos varias entrevistas y en parte es gracias a vos que fuiste uno de los catalizadores. Así que primero agradecerte y segundo, hacerte la pregunta para que todo el mundo esté al mismo nivel. Y es, ¿quién es Juan José Meza y qué es Glucky? Me encantó que se montaran en la idea de venir a México. Mira, y Juan José Meza, pues yo creo que la primera palabra que debería decir es que soy un emprendedor. Soy esposo, tengo 2 hijos, un hermano que es bien importante para mí. Soy apasionadísimo por los deportes y en general por la aventura. Me encanta practicar todo. Pero yo creo que una de las cosas que más me define es que soy un aventurero, me gusta probar cosas, me gusta aprender, me gusta la movilidad, me gusta arriesgarme, me gusta vivir y de alguna manera la vida me ha empujado a eso, pero yo como que me he sentido bien y he fluido con eso y es algo que me define bastante. ¿Y qué es Glucky? Glucky es una compañía que fundamos hace 18 años, una compañía que entendió que para las empresas la gente era muy importante, pero no hacían cosas realmente por las personas. Y nosotros creamos una solución para ayudar a las compañías a movilizar personas a cumplir indicadores de negocio. Em, Básicamente lo que hacemos es desarrollar estrategias para incentivar, fidelizar y crear lealtad y a través de la fidelización movilizar personas a que cumplan indicadores de negocio y que eso les permita a las empresas ganar en el mercado. Entonces apalancamos siempre los resultados de ventas de nuestros clientes movilizando gente. Si yo quisiera aterrizar un poco esa definición para todo el mundo que nos está escuchando, de una manera muy sencilla, ¿qué dirías? Nos dedicamos a reconocer las personas por dar la milla extra y que de esa manera las empresas ganen. Juanjo, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención de vos. Ahorita hablábamos de que cuando uno está mucho tiempo ayudando a los demás y dando su conocimiento y contando su historia para inspirar, uno siente que todo el mundo se la sabe, todo el mundo se sabe lo que uno tiene por decir. Pero yo creo que en las plataformas correctas uno puede generar demasiado impacto. Así que siento que tenés una historia de vida muy inspiradora para muchos que a veces sienten que tal vez no son capaces de lograr algo. Y me gusta cuando lo estaba escuchando como le pusiste. Y es que tenés una actitud o una frase que te gusta que es que no se te suben las hormigas. Y viviste tu vida en varias fases, pero la primera es actitud. Así que quiero que me contes un poquito de esa fase y de pronto esa mentalidad que hay detrás de Juan José Meza, porque ahorita que estábamos hablando antes de empezar el episodio, me contabas que uno solamente puede llegar a cumplir ciertos logros si uno se la cree y siente que ya es merecedor de llegar a ese punto. Pues eso es algo que uno por retrovisor es súper inteligente, pues, y entonces suena muy sabio, pero realmente
son cosas que uno va aprendiendo con los años y con el tiempo y con los errores y con tratar de crear conciencia de lo que pasó. Entonces, yo siempre he dicho que en nuestra historia de vida, mi hermanito y yo tuvimos una ventaja competitiva frente a las demás personas y es que por mis padres se murieron muy jóvenes y nosotros quedamos solos y entonces nos vimos enfrentados a salir adelante. Tuvimos la fortuna de una familia por parte de mi papá que nos ayudó y mi abuelo nos dio la mano y nos permitió estudiar y hacer la universidad, pero pues éramos Santi y yo. Entonces, cuando vos están en esas condiciones, teniendo, o sea, mi mamá se murió, mi papá se había muerto cuando yo era muy joven, pero mi mamá se murió cuando yo tenía 15 años y mi hermanito 14. Y desde los 16 y 15 empezamos a vivir solos. Y mis abuelos, como te cuento, nos regalaron la universidad y nos ayudaron, pero finalmente a partir de esa edad la vida dependía de nosotros. Muchas personas tienen que esperar a los, no sé, 25, 35 en algunos casos. Entonces nosotros empezamos desde muy joven y estaba en nuestras manos. Y posiblemente en un entorno en donde la gente tenía su vida muy cómoda. Entonces nosotros perdimos el miedo y entendimos que dependía de nosotros y que pues no teníamos mucho que perder. Y entonces, eh, em, digamos que todo ese proceso de vida nos empezó a dar carácter, a dar criterio, a tener el valor de decir las cosas, de arriesgarnos, de creer que es posible. Y cuando vos de 16 años estás comprando un apartamento, amoblándolo, pues digo un apartamento, amoblándolo y empezando a vivir solo, cocinándote, o sea, la vida te empieza a dar un matiz y una sensibilidad ante las cosas. Entonces, empezar a tener una actitud diferente frente a la vida, ¿sí me entendés? Sin decirte que pues ya enterraste a tus papás, ya sufriste un montón de cosas en todo ese proceso y eso te empieza a crear una... Tu piel empieza a crecer y se empieza a engordar y sos capaz de afrontar más cosas. Hoy digo que la actitud fue lo que a nosotros nos permitió salir adelante y creer que es posible. En su momento era porque no teníamos mucho que perder y simplemente queríamos probar, ensayar y pues, ¿por qué no? Pero realmente fue aventurarnos a creer que es posible y a lanzarnos y a buscar la manera de cómo es posible sin paradigmas, porque uno empieza, es que yo no estudié en este colegio, yo no salí de esta universidad, mi familia no es no sé quién, yo no tengo los recursos, y uno mismo, sin ni siquiera haber dado el primer paso, ya puso un montón de barreras que te matan el sueño. Y es lo que a mucha gente le pasa, porque si vos te vas a ver la historia de grandes emprendedores en el mundo, en la mayoría de ellos son historias de superación importantísimas, porque muchas veces la gente que nace en medio de mucha comodidad no tiene la misma ambición y el mismo deseo y necesidad de salir adelante. Pero muchos ponen barreras mentales y crean argumentos eh, eh, para decir que no. Entonces yo tengo una frase que me gusta mucho y es, el que quiere lograr algo encuentra el camino, el que no encuentra una disculpa. Y es creo que lo que le pasa a mucha gente. Entonces, a mí hay una frase que me encanta que está detrás de que no se te suban las hormigas y es todo es realmente posible. Y la gente que tiene más dificultades es la gente que tiene mayor gasolina para lograr cosas imposibles. Eh, ¿Qué tiene que hacer? Moverse. Si se queda parado, pensando, tratando de encontrar la idea más disruptiva del mundo, el nuevo Twitter, nunca lo vas a lograr. Las ideas y las oportunidades se encuentran en la calle, caminando con la gente, hablándolo, diciéndole a miles de personas tu idea y pivoteando y buscando y buscando. Entonces, por eso me gusta tanto la frase que no se te suban las hormigas, porque la vida finalmente se trata de eso, de salir, buscar y tratar de encontrar el camino. El tema central del episodio es la internacionalización, por lo que has logrado con Glucky, pero me parece que no tendría sentido si la gente no tiene ni idea de cómo fue el proceso de construcción y en qué está hoy Glucky. Entonces, contame un poco cómo fue ese nacimiento de la empresa y transportame a dónde estás hoy. No tiene que ser algo muy largo,
pero sí contame en contexto en cuántos países estás, para que todos estemos en la misma página y después empecemos a desglosar este reto de internacionalización por pequeñas partes. Lucky nació en una cocina con 5 millones de pesos. Hace 18 años. No había ecosistema de emprendimiento, no habían aceleradoras, no había bootcamp. O sea, no existía el ecosistema de emprendimiento. En esa época por allá empezó Destapa Futuro y algunas entidades como tratar de fomentar el tema, pero no existía el boom tecnológico y muchas de esas cosas. Pero pues desde mi lado había una necesidad de salir adelante y eso, y entonces hice una especialización, la tesis, necesito hacer algo con esta tesis que valga la pena y le dije a mi jefe, préstame 5 millones y la cocina y vamos a arrancar una empresa. Y así nació la compañía. De hecho, la compañía que nació no es la compañía que soy yo, la compañía nació siendo otra cosa. Y chocándome con el mercado, encontré la oportunidad porque yo importaba cosas de Estados Unidos y finalmente me empezaron a pedir premios para ganar a la gente. ¿Y por qué? No, porque necesitamos movilizarlos a cumplir resultados. Necesitamos incentivarlos para que den la milla extra. Entonces ahí entendí que el problema de las empresas era ese y el negocio completamente cambió. Pero pues digamos que la empresa arrancó los primeros 2 o 3 años importando cosas de Estados Unidos a amigos, familiares, conocidos, etcétera. Después llegamos, se nos acabó el mercado natural, empezamos a buscar las compañías y más o menos a los 3 años llegamos a la industria de los incentivos. eh, y el negocio, digamos que empezó a tener alguna atracción. Empezamos a implementar tecnología para ver cómo facilitábamos la solución a nuestros clientes, porque claro, si tenemos miles de vendedores en todo el país y queremos incentivarlos, pero ¿cómo le vamos a llegar a 1.000 personas que están en todo el país? Entonces implementemos tecnología y un canal digital de comunicación basado en el reconocimiento de las personas y en motivarlos a que den esa milla extra. Y con la tecnología el negocio empezó a hacer más sentido y a crecer y abrimos oficina en Bogotá. Como nos ganamos, participamos en una licitación, nos la ganamos y dijimos, vamos a abrir una oficinita. Entonces una persona ahí sentada y después abrimos Bogotá, perdón, abrimos Cali y abrimos Bucaramanga. Y la compañía empezó a crecer, tenía unos números interesantes, empezamos a participar mucho en el ecosistema de emprendimiento, apenas empezó a crecer. Pero para no hacerte la historia muy larga, conocimos una entidad de emprendimiento que nos cambió la manera de ver la empresa y fue Endeavor. Porque conocimos a Endeavor y entonces nos dicen, no, es una red de emprendimiento global, es súper importante, nadie pasa, pero solo el proceso que dura como 1 año y medio es muy relevante y aprendes mucho. Y decidimos participar y nos le metimos. Ya habíamos participado en varios en Colombia y nos los habíamos ganado, entonces nos faltaba Endeavor y dijimos, metámonos a Endeavor. De hecho, mucha de la plata con la que compañía empezó a crecer y demás fue con plata que nos ganábamos de concursos de estos. Cuando llegamos a Endeavor, a los 6 meses nos devolvieron, nos dijeron, no entendemos qué hacen, no le entendemos el negocio ni cómo ganan plata. Terminamos transformando la compañía, creando un spin-off con otras empresas y nos dedicamos a movilizar personas, a construir relaciones para que de entre las organizaciones y las personas, para que hubiera conexión y la gente se movilizara a cumplir resultados, que los vendedores vendieran más, que los tenderos compraran más. Y el negocio ya tenía un speech más claro, un storytelling más claro, atacaba una necesidad más evidente para las compañías. Volvimos a Endeavor y hizo más sentido y fuimos a un panel internacional que es la última etapa en Argentina y eso es, hacerte de cuenta, un mundial de fútbol para un emprendedor. Además que Argentina dentro del ecosistema latinoamericano ha sido muy relevante y tiene grandes emprendimientos y demás. Y no, hermano, nosotros llegamos allá y yo tenía un socio en esa época, Andrés Ángel, y nosotros no éramos capaces de dormir, éramos ansiosos, no podíamos creer la cantidad de emprendedores y de todo el mundo de esos niveles. Y ahí empezamos a conocer gente que tenía compañías en un montón de países, que tenía 1.000 puntos de venta de un negocio de comidas, 1.000 puntos de venta, y dice uno, Dios mío, y un montón de compañías, y empezamos a hablar, cuando a vos te dicen y hablas con un emprendedor y te dice que es el fundador de Mercado Libre, vos decís, pues te imaginas que vas a hablar con una persona demasiado, demasiado superior en conocimientos y en capacidades que vos, porque tenemos esos paradigmas mentales. Entonces, vivimos en un país y en un entorno en el que nos ponemos un montón de barreras y creemos que somos menos que muchos.
Pero cuando empezamos a relacionarnos con estas personas, vemos que tienen negocios espectaculares, pero nosotros de alguna manera nos sentíamos cómodos en las conversaciones, en las ideas, en las opiniones, no nos sentíamos como muy abrumados y demás. Entonces, pues finalmente logramos pasar y llegamos a Colombia y felices, a Medellín y Endeavor. Fuimos como el emprendimiento número 14 en Colombia en ser avalado por Endeavor. Pero entonces ahí nació una semilla en donde empieza internacional, internacional, operaciones afuera. Es posible y sí se puede. Porque muchos de esos casos no eran levantando millones de dólares. Pues finalmente, después de un par de años más, no, ese año nos fue muy bien en Colombia. Y a mí me entró la idea y dije, vamos a internacionalizarnos. Y empezamos a explorar el tema, no es muy científico, no muy desarrollado. Y finalmente me vine a vivir a México. Le digo a eh, mi esposa pues arrancó con nuestra relación cuando la empresa era muy pequeña, entonces ya había vivido cierto proceso en la compañía y ella dijo, yo te apoyo, vamos, renunció a su trabajo y nos vinimos a vivir a México y arrancamos acá un emprendimiento con 30 millones de pesos mensuales. Abrimos el computador, Endeavor, unas reuniones y arrancar de cero una compañía, sin millones de dólares. Conocía a una persona en México. Entonces, y igual, como emprendí en Medellín, en una cocina, 12 años atrás, emprendí en México. Entonces, en 6 meses teníamos, no sé, ya 6 clientes, 7 empleados y le dije a mi financiero, los 30 millones, mandémoslos para Chile, que vamos a abrir Chile. 3 años después teníamos operaciones en 16 países de la región. Una locura. Yo creo que para comer este problema de internacionalizaciones, primero hay una pregunta fundamental que uno tiene que responderse siempre que va a hacer cualquier cosa. Y es entender la razón por la cual uno lo va a hacer, ¿cierto? Entonces, cuando estábamos hablando sobre cómo íbamos a abordar esta conversación, me contaste que vos veías evidentes dos razones por las cuales no podría internacionalizarse. Y la primera es por el riesgo. Contame un poquito de por qué el riesgo es una de las razones potenciales por las que una empresa puede decidir internacionalizarse. Porque tenés el riesgo de que en el mercado en el que estás, el negocio se complique. O por temas políticos, de regulaciones, o por la competencia, por temas económicos. Hay un riesgo latente y que te genera un miedo y decís, yo necesito salir. Quiero preguntarte algo con ese tema de los riesgos. Y es una pregunta, creo yo, que no tiene una respuesta muy fija, porque es difícil responderla, pero cuando sabes identificar que un riesgo es inminente o cuando es una percepción de uno o una paranoia. Hay riesgos que son mucho más latentes como riesgos regulatorios. Entonces, si estás en un negocio en el que llegó una regulación y esa regulación cambió tu negocio, entonces es un riesgo inminente. ¿Sí me entiendes? Cuando empieza a tramitarse un proyecto de ley, cuando empiezan a pasar cierto tipo de cosas que pueden impactar tu negocio, pues es inminente y va a pasar y entonces sabes lo que se viene y te tenés que mover. Otras veces eh, eh, un poco ves cómo se mueve el mercado, un poco ves la competencia hacia dónde se está moviendo o los clientes cómo están migrando en su inversión. Por ejemplo, en mi negocio, las compañías antes regalaban vales de despensa a la gente que cumplía la milla extra o daban comisiones con programas con muy poca inteligencia de negocio y muchas veces premiaban a clientes que estaban comprando menos que el año pasado. Entonces, nosotros encontramos esa oportunidad, fuimos y la resolvimos y le ayudamos de manera inteligente a acompañar a las empresas a que vendieran más, pero entonces ya las empresas no compraron más vales de despensa, invertían en nuestro modelo. Entonces, eso con seguridad los vales de despensa no lo vieron. Sí, entonces uno muchas veces no sabe cuándo va a pasar, pero si tú estás en el mercado hablando con los clientes y con los competidores y activo, puedes ir identificando para ver cómo te mueves hacia otras regiones. Ahí contaste una forma en la que Glucky se aprovechó de una oportunidad que tuvieron para poder empezar a abrir mercados.
Y esa es precisamente la segunda razón por la cual vos decís que hay que internacionalizarse. ¿Qué tipos de oportunidades son suficientemente significativas para uno tomar una decisión de abrir un mercado nuevo? Mira, te voy a decir la más sencilla. Colombia es súper pequeño. Y llegar al mundo es relativamente fácil. Y hoy en día es mucho más fácil. O sea, lo que uno viajaba hacía 20 años no es nada comparado con lo de hoy. La apertura. Entonces, uno cree en Colombia que porque cerró un negocio con un par de empresas o porque hizo ciertas cosas, uno pues está súper satisfecho, pero cuando uno se para en los números de mercados como el mexicano, el brasilero, el asiático, el americano, o sea, los números son... Entonces, eh, eh, es un tema de visión de negocio, de querer hacer la diferencia. Una de las cosas que a mí me motivaba mucho era que muy pocas compañías habían logrado ir a tantos países y hacer lo que nosotros estamos haciendo. Y eso a mí me seducía la idea y es que es posible y se puede hacer y no necesitamos mucho dinero. Las ventanas de oportunidad cada vez son más estrechas. Entonces, por eso hay que llegar de primero, llegar más rápido, porque por lo general el que llega primero se posiciona. ¿A qué te referís con que las ventanas de oportunidad son más estrechas? ¿Por Pues qué? imagínate una ventana en donde de marcas de carros. ¿Cuántas marcas de carros hay en el mundo? Miles. En esa ventana entraron muchas marcas y lograron de esa ventana coger un pedacito y cupieron muchas. Esas ventanas hoy en día hay muy poquitas. ¿Cuántas empresas de movilidad de carros hay? Uber, Didi, Cabify y Uber tiene, no sé, el mercado. ¿Sí me entendés? Y ya no cabe otra. Cupieron tres o cuatro. Entonces, es el tema. Hoy BYD se está tratando de comer el mundo porque se está posicionando. De ahí hacia atrás, para otros va a ser muy difícil llegar. Entonces, por eso, mi teoría es posiblemente hay unas personas que tienen la visión de ser el líder en un mercado para ir a otro. Yo creo en que abriendo otros mercados de manera inteligente puedo adquirir capacidades que me van a ayudar a ser líder en mi mercado. Esa fue mi estrategia, esa fue la que nos funcionó en Glucky. Nosotros primero nos fuimos a abrir operaciones y alguien me diría, tenés 6 clientes en México, ¿para qué te vas a ir para Chile? ¿Qué te vas a ir a hacer a Chile? Y Chile es un mercado chiquito, largo, difícil. ¿Qué te vas a ir a hacer a Chile? Si México es enorme. Era mi visión en medio de mi ignorancia, de mi poco conocimiento, no sé, o de lo atrevido. Fue mi visión y la seguí. Y efectivamente en 3 años abrimos muchos países que nos dieron la capacidad de ir y adquirir nuestro competidor en Colombia para ser de lejos la compañía número uno en Colombia. Y con esa posición en Colombia adquirir unas capacidades para tener una oferta de valor más relevante con nuestros clientes. Entonces, en nosotros, al menos en nuestro negocio, funcionó. Empezamos el episodio muy bien porque empezamos hablando de que todo es posible. Segundo, empezamos a hablar de que tenemos que pensar de manera global y es posible entrar a diferentes mercados operando desde Latinoamérica, pero también hay que tener claro que no todo el mundo tiene, mejor dicho, no todo el mundo puede internacionalizarse así lo quiera porque también se requiere estar un poco preparado. Entonces, me acuerdo hace unos años que yo estaba viendo una charla TED donde decía como que cuáles son las causas más importantes de muerte de las empresas. Y una de las más importantes de los emprendimientos es el timing. ¿Cuándo? ¿Cierto? Y en este timing hay tres cosas fundamentales. La empresa tiene que estar preparada, el fundador debe estar preparado y la tercera es cuando el mercado esté preparado. Empecemos a desglosar cada una por separado. Primero, cuando la empresa esté preparada. ¿En qué momento dijiste vos, Glucky está preparado? Y si un emprendedor se te acerca hoy y te muestra su empresa, ¿cómo le sabrías decir, ¿estás preparado? Pues tu empresa está preparada o no está preparada. Uno está preparado cuando lo hace. En la mayoría de los casos, no vamos a estar preparados para afrontar las cosas que tenemos que afrontar, ni como personas y muchas veces ni como empresas. Cuando a mí me pasó lo que me pasó cuando tenía 15 años, yo no estaba preparado para eso.
Pero ¿qué pasa? Eso me dio unos capabilities cuando me pasó eso y lo logré llevar adelante para después hacer otras cosas. Entonces yo realmente creo que muchas veces pensar que uno tiene que estar muy preparado y en qué variables tiene que estar uno preparado para abordar otros mercados, va a ser muy complejo de encontrarlo. Y de nuevo van a venir las barreras y los bloqueos de me falta esto, me falta esto, me falta esto. Entonces, pero yo sí creo que hay un par de temas esenciales en que una compañía debería tener mínimo antes de pensar en otro mercado. Y es que una oferta de valor validada y consolidada. Porque si vos todavía estás pivoteando tu negocio, no estás encontrando bien por dónde es, no tenés los suficientes clientes que validen tu oferta de valor y que les guste tu modelo y lo que estás haciendo y la manera como le estás entregando valor, eh, pues te vas a ir a otro mercado a tratar de ver si allá pega. Va a ser difícil. Y lo segundo es que yo siempre he pensado que emprender sin pagar los servicios públicos es muy difícil, sin tener con qué pagar los servicios públicos en la casa es muy difícil, porque la energía y la mente no va a estar enfocada en eso. Entonces, tenés que tener una atracción mínima de ingresos, mínimamente estar en punto de equilibrio, tener un flujo de caja que permita entonces decir voy a girar estos recursos, tener un equipo medianamente consolidado que permita que tú estés ausente, porque ese es otro tema. En una compañía, la persona más preparada para abrir un nuevo mercado fue el que ya lo hizo. Entonces, en las empresas yo veo que van y contratan un empleado en el otro país o cogen un empleado, un pupilo bueno de la compañía y lo mandan a otro país. Y yo, ¿por qué lo estás mandando a él? ¿Quién ya lo hizo? ¿Quién ha vivido todo este proceso? Y vas a ir a mandar a otra compañía a un mercado como el mexicano, que puede ser 50 veces el mercado en el que estás. Pero entonces ahí hay un tema de timing importante porque si es emprendedor, ya tiene hijos, ya tiene esposa y entonces movilizar eso puede que sea un poco más complejo, pero pues al menos una compañía debería tener esas tres cosas fundamentales. ¿Sabías que el 73% de quienes disfrutan de nuestro contenido no están suscritos a nuestro canal de YouTube ni nos siguen en Spotify o Apple Podcasts? Si te gusta lo que hacemos y quieres ayudarnos a seguir trayéndote el mejor contenido cada semana, suscribirte o seguirnos es una manera rápida y gratuita de apoyarnos. Gracias por tu apoyo, significa mucho para nosotros. Es muy curioso porque cuando estuvimos con Giliola de Bodytech, nos contó que precisamente en Perú cometió ese error. Mandó a alguien a abrir el mercado en Perú, gastó un montón de plata, hasta que ella dijo con el socio, se va usted o me voy yo. Y se fue Giliola, abrió allá Bodytech y las cosas empezaron a funcionar durante el tiempo que estuvieron en Perú. Y también es importante, puede que no necesariamente la persona se tenga que ir, el emprendedor se tenga que ir, pero sí, pues yo te digo, yo cuando abrí los países en la región, yo tomaba 9 aviones a la semana, porque es que yo no lo abrí, esa época era Skype, yo no lo abrí por Skype, no, eso porque cuando yo le digo a un cliente, yo le voy a ayudar a que los tenderos exhiban mejor el producto en el punto de venta. Imagínate, cuando nosotros abrimos en Chile, veníamos de un mercado colombiano-mexicano en donde las ventas de las empresas de consumo masivo se hacen en tiendas de barrio. Es un canal de distribución masiva. Pero en Chile, por la economía tan consolidada del mercado chileno, la clase económica, en Chile el negocio se hace en lo que llaman el canal moderno, que son supermercados. Entonces, el negocio que nosotros teníamos en México es hacer que los vendedores visitaran todas las tiendas o que los tenderos compraran los productos. Pero el negocio que teníamos que aplicar en Chile era hacer que los vendedores exhibieran bien el producto en el punto de venta. Entonces, yo tuve que ajustar mi negocio. Yo eso por Skype no lo podía identificar, no lo iba a ver, no iba a tener las conversaciones con mi cliente que me iban a permitir entender que mi oferta de valor tendría que girar. Y posiblemente si mando una persona no es capaz de identificar eso y venir a hacer los ajustes en su modelo de negocio para diseñar una solución y premiar la mejor exhibición en el punto de venta. Entonces es fundamental que si la persona no se puede ir, tiene que viajar. La calle es la que te da el conocimiento para poder hacer que lo que estás haciendo funcione.
Cuando estabas hablando y contándome eso, sabes que me pareció interesante. Llegué a una frase que no sé si alguien ya la ha dicho y me la estoy robando, pero la gente cree que hay que estar preparado para hacer las cosas, pero hay que hacer las cosas para estar preparado. Es completamente al revés la ecuación. No hay que ser brillante, hay que ser atrevido. Cuando hablamos de internacionalización, yo creo que en el emprendimiento a veces se nos olvida pensar, incluso nosotros mismos, que nosotros mismos somos la parte más importante del emprendimiento. ¿Por qué? Porque como vos decías, si nosotros no tenemos cómo pagar los servicios, pues no vamos a estar bien para poder crear una empresa. Y también si lo llevas al punto de vista emocional, si nosotros no estamos bien, tampoco vamos a estar bien para liderar, para abrir países. Así que quiero ahondar en esa parte de estar preparado como ser humano. Sobre todo ahondando mucho y tocando mucho el ejemplo tuyo cuando empezaste a abrir países. De esas experiencias que has vivido abriendo países, ¿qué capacidades debe tener un fundador o un emprendedor o incluso un empresario para poder abrir un país? Mira, lo primero es, tiene que fluir demasiado con la incertidumbre, con el miedo, porque todo es completamente desconocido. Todo es completamente desconocido. Entonces, ¿qué puedes controlar? Tu energía y tu disposición frente al reto que estás afrontando, no más, porque de ahí en adelante no puedes controlar nada. Algo que va a sonar a cliché, la capacidad de escuchar. Cuando nosotros emprendemos y como que nos empieza a sonar el negocio y empieza la caja registradora a sonar y empieza a crecer, es naturaleza humana, nos montamos en un viaje, pues que entonces uno ya cree que la hizo. Y se empieza a volver uno terco y no escucha y uno cree que es solo de una manera. Y definitivamente el mercado a uno le habla. A uno las reuniones con los clientes, con los proveedores, con los contadores, con todas las personas en un mercado, con un taxi, con todo el mundo, te dice el mercado cómo se comporta. Empezás a entender que en Chile te dan 15 minutos para decirte me interesa o no. En México tenés 6 meses. Pues, o tenés una reunión de 6 horas que puedes repetir 50 veces. Pero entonces uno tiene que empezar a entender esas dinámicas de los mercados. Entonces, esa capacidad de escuchar el mercado y ver cómo uno se va ajustando, porque si no se vuelve uno ciego y se vuelve muy difícil. Confía en la gente. Entonces, muchas veces cuando uno es emprendedor y está muy inmerso en la operación del negocio, empezar a delegar y a confiar en la gente y a ver qué hay cosas que no vas a poder controlar dentro de tu operación, porque o te fuiste a vivir a ese país, que lo deberías hacer si el país lo amerita, o vas a ir casi que todas las semanas. Entonces no vas a poder estar dentro de eso. Entonces, eh, construir la confianza con tu equipo para delegarles es súper importante porque si no, si no hay foco, va a ser muy difícil lograrlo. Hablando del tema del mercado, ¿qué significa que un mercado esté preparado para una internacionalización? Radica en el problema que estás resolviendo. Entonces, yo te pongo un ejemplo. En Colombia hay muchas compañías que tienen más de 500 vendedores. En Colombia, más o menos el canal de tiendas de barrio, eh, Releo, pues consolidado, se mueve alrededor de 200.000 tiendas de barrio. En México ese número pues, es más de 2 veces. La cantidad de compañías en México que tienen más de 500 o 1.000 vendedores son muchas más que en Colombia. Si en Colombia hay compañías que tienen la necesidad de movilizar vendedores o de crear lealtad con sus tenderos, pues imagínate en un mercado como el mexicano en donde es mucho más grande. Cuando vos vas y comparas la rotación de empleados que hay en Colombia versus la rotación en México hay compañías que cada 3 meses el 90% de su planta rotó. Empresas que tienen puntos de venta, o sea, la empresa realmente trabaja para contratar. Eso es lo que hacen las compañías. Cuando uno identifica eso, o sea, cuando vos venís y empezás a hablar con clientes y de nuevo hacer el pitch y, y a foguear tu oferta de valor en el mercado y empezás a encontrar eso, entonces vos decís, el mercado no está preparado, yo estoy demorado en llegar a este mercado, ¿entendés? Hay otros mercados en los que vos llegás y entonces empezás con tu oferta de valor. Por eso, para mí lo más importante cuando una compañía decide
abrir un país o tiene la intención de internacionalizarse, lo más importante es comprar un tiquete e irse para allá 2, 3, un mes a vivir el mercado. Yo te voy a contar una historia que fue súper reveladora y es que yo en un momento vendí una parte de mi compañía a un grupo francés muy grande y a mí un día me llamó una de las principales bancas de inversión de Colombia y me dice, hay un grupo de billones de euros en Francia que quiere adquirir tu compañía. Ha hecho un estudio en el mundo y te encontraron por México, porque ellos, unos franceses en Colombia, pues no creo que lo iban a mirar mucho, pero me vieron en México. Y yo voy a la reunión y en la primera reunión era una empresa de 8 billones de euros. Y en esa primera reunión estaba la presidenta del grupo con uno de sus líderes de M&A. Para los que no saben qué es M&A, es fusiones y adquisiciones. El líder de M&A llevaba 3 meses mochileando en Colombia y el último mes fue con la presidenta del grupo, de una empresa de 8 billones de euros que está en todos los continentes. Ellos se fueron a entender el mercado, cómo nos comportamos los colombianos, cómo iba a ser la relación conmigo, cómo es la relación del mercado y empezar a entender. Y entonces ellos, cuando se sentaron conmigo, ya sabían demasiado, ya sabían demasiado. Entonces, ir a andar el mercado, a caminar, a conocerlo, a vivirlo, es lo más importante en un principio. Y mira que es curioso porque vos decís, no, no sé si es la manera de hacerlo, así lo decidí hacer yo con Glucky, pero mira que si no hubieras estado en México nunca hubieras tenido ese primer contacto con esta empresa francesa. Ahora, a mí me funcionó, puede que a otros no, pero pues yo hablo desde mi experiencia personal Y eso es lo bonito de Instinto. En Instinto no estamos diciendo que el camino tuyo le vaya a servir a todo el mundo, sino que el camino tuyo puede darle luces a todas las personas que están escuchando para que algo de la conversación les quede. Para que si están en un momento donde quieren internacionalizarse, cojan una joyita y digan, Juan José me dijo esto, voy a intentarlo, hombre. O esa persona que en este momento está pensando en internacionalizarse, si solamente se queda con el mensaje y compra el tiquete, ya libramos el episodio. Es lo único que necesitábamos. Juanjo, cuando uno está decidiendo internacionalizarse, listo, ya estamos preparados, usted y yo ya estamos básicamente montados en el avión. ¿Cuál es el problema? No sabemos para dónde vamos. El avión puede ir a Chile, como puede ir a México, como puede ir a Argentina. ¿Qué variables y factores tenemos que tener en cuenta para saber a dónde ir primero? Una de las cosas que en el caso de nosotros fue lo primero que mapeamos es, antes de comprar el tiquete, bueno, ¿a dónde lo compro? Como me estás diciendo, mapeamos la competencia en la región. Y cuando mapeamos la competencia en la región, empezamos a identificar dónde habían más competidores. ¿Qué traduce eso? Ahí hay mercado. ¿Sí? Alguien diría, no, es que donde hay más competidores no se puede ir porque ya hay mucha competencia. En nuestra visión fue, si allá hay jugadores en mi categoría, es porque allá hay clientes con ese problema. Cuando vinimos, vimos que el problema era descomunal y una oportunidad enorme de mejorar la oferta de valor de nuestros competidores por la capacidad analítica, por ejemplo, por muchas variables. Entonces, fue una de las principales cosas que nosotros como que mapeamos, identificamos del mercado. La segunda, hay mercados que son muy importantes en unas industrias, pero no tanto en otras. Entonces, no sé, te pongo un ejemplo. En mi negocio que yo movilizo personas a cumplir indicadores de negocio, ayudarle a las empresas a que vendan más, pues mercados atractivos para mí es donde hay muchas personas, porque las compañías tienen el reto, las empresas terminan con relaciones muy transaccionales con sus empleados, con sus distribuidores, con sus tenderos, y son relaciones completamente transaccionales en números, en salarios, en costos, en rebate. ¿Qué es rebate? Es lo que yo te devuelvo por vender mi producto. Entonces tú me compras X monto, por comprar ese monto, una parte de esa compra yo te la devuelvo. Ok. Entonces, en los mercados en donde hay más personas, en donde son muchos más masivos, pues las empresas tienen un reto mucho más grande. Eso depende mucho del nicho, del negocio en el que estás. Eh, em, con seguridad hay mercados en donde vas a tener competidores que vas a decir, yo, pues, o no sé, Tesla ir a competir con BYD en China, yo creo que lo va a tener difícil.
pero pues posiblemente en otros mercados se puede defender mejor, ¿me entendés? Entonces, definitivamente hay que mapear el mercado con cosas súper sencillas. Para eso no hay que contratar a un consultor, hacer una investigación de mercado, mapear los volúmenes. Hay muchas empresas que lo hacen así, de qué tamaño es el mercado brasilero, de qué tamaño es el mercado. Y eso es muy importante. Pero muchas veces cuando uno está emprendiendo no tiene muchos recursos para hacer muchas de esas cosas. Entonces tenés que ser mucho más práctico y de nuevo, el mercado te va a hablar. Anda, que si vos te vas 15 días para allá, trata de sacar reuniones, pregunta en redes sociales, ¿quién conoce a alguien en este mercado que haga esto? ¿Me entendés? Uno empieza a ser recursivo y el mercado le empieza a hablar a uno. Y entonces ahí empiezas a identificar más o menos por dónde tenés un camino interesante. Para sintetizar, yo quería meterte ahorita una tercera variable, pero revisar la competencia, entender cómo funciona tu nicho en ese mercado o en ese país. Y la tercera que te quiero preguntar es que el factor cultural importa mucho y lo hablamos. Contame qué tan importante es la cultura a la hora de considerar abrir un país. Es muy importante en unos mercados más que en otros. El brasilero le compra al brasilero. El- el- la cultura en Brasil es muy, muy fuerte, es cerrada y ellos son un mercado que por su tamaño y por sus políticas de protección se ha convertido en un mercado muy cerrado. Entonces muchas compañías que quieren entrar a Brasil les toca entrar adquiriendo compañías brasileras porque entrar desde cero es muy difícil. De hecho, hay emprendedores en Brasil que se dedican a montar empresas y cuando las tienen en un tamañito salen a buscar el comprador porque saben que la única manera de entrar a Brasil es por ahí. Hay otros mercados que son mucho más abiertos y que no tienes tantas barreras. Sin embargo, uno cree, no, yo hablo español. Entonces, y nosotros somos medio parecidos a los peruanos, medio parecidos a los mexicanos, a los ecuatorianos, pues nosotros eh, pero realmente cuando uno viene se da cuenta que sí somos diferentes, que sí el lenguaje es diferente, la conversación es diferente y sobre todo la conversación que no es con palabras, ¿sí? Y que uno tiene que empezar a tratar de identificar, pero definitivamente eso juega un papel súper importante, mucho más en unos mercados que en otros. Quiero entender algunos mercados, porque cuando uno habla de emprender en Latinoamérica y expandirse y cuando empieza a haber negocios, hay mercados que suenan mucho. Y quiero entender con tu experiencia cómo los has vivido y qué te gustaría compartir acerca de esos mercados con las personas que nos están escuchando. Quiero empezar por México, que es donde estamos. Em, ¿Qué has entendido del mercado mexicano? ¿Cómo hacer negocios en México? Mira, lo primero que yo he entendido del mercado mexicano es que hay que estar. Hay que estar. Acá hay que estar. El mercado mexicano es un mercado que necesita más tiempo, que necesita muchas más relaciones, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando debatimos estrategias de cómo mejorar la numérica, que es la cantidad de puntos de venta en la que está el producto en Chile, muchas veces esas conversaciones con mis clientes en Chile y cuando estamos definiendo qué campaña lanzar en el próximo trimestre para lograr eso. Lo podemos hacer virtual, es una reunión que dura media hora. A ese cliente en Chile no le gusta que yo como buen antioqueño eche tanta carreta, sino hacia el grano. Pero en México, no. En México al cliente le gusta que yo venga, que vaya a comer con él, que construya una relación con él. Entonces, definitivamente en México las relaciones personales son fundamentales. En México se respetan mucho al otro y eso es primordial para ellos. Entonces, no me gustó o está mal hecho, no estoy de acuerdo. Eso es un poquito fuerte acá. Entonces, uno tiene que empezar a entender ese componente cultural y para eso vuelvo a lo mismo. Hay que estar acá. O sea, es difícil lograrlo a distancia. Y ahora hablando de entender un poco un mercado como Brasil, ahorita hablabas de que la gente le compra, mejor dicho, en Brasil le compran a brasileños, punto.
Y eso también lo vimos con... es muy curioso porque vos me decís, no, es desde mi experiencia, es de lo que yo he vivido, pero muchas personas que han estado sentados aquí conversando conmigo, desde Giliola hasta nuestro mentor que vos lo conocés, que es Darío Solórzano, nos han contado exactamente las mismas realidades. Él llevó su empresa de tecnología a Brasil, compró una compañía en Brasil y a los 2 años o al tiempo, los dos socios se quitaron. Los- y el negocio se fue al piso, porque ellos intentaron seguir remando, pero en Brasil le compran a compañías de Brasil. ¿Qué has visto vos del mercado de Brasil? ¿Qué otras complejidades, además de esa, ves y cómo se comportan las personas que hacen negocios allá? Pues cómo se comportan, como te digo, ellos son súper amables. Y cuando vos vas a Brasil, yo he ido a hacer lo que he dicho que uno debía hacer cuando se internacionaliza. Yo he ido y he comprado mi tiquete para Brasil y me he ido para Brasil y he cogido a mis clientes de la región en donde tenemos programas muy exitosos y les he dicho, sácame una reunión con el de Brasil. Y, ay, ¿cuál es el objetivo? No, voy a ir a hacerle, voy a ir a contarle que yo le puedo ayudar a que él venda más, a que su producto esté mejor exhibido y a que más clientes le compren, y en fin. Entonces yo me fui para allá, hice ese ejercicio y vi una super oportunidad. Y yo dije, ya, así como me fui para otro mercado, me voy a ir para Brasil. Cuando me senté con unos abogados, entonces, así como saco reunión con clientes, saco reunión con contadores, dos o tres o cuatro, con abogados, dos o tres, con emprendedores, porque todas esas conversaciones te alimentan demasiado. Empecé a entender que el brasilero le compra al brasilero. Em, Empecé a entender que Brasil no es Brasil. Brasil son como 5 o 6 países en uno. Entonces, es como si Medellín fuera completamente diferente a Bogotá. En esos mercados, uno realmente no abre Brasil, uno abre una ciudad y ahí se tiene que concentrar. Juanjo, tenía una pregunta cuando estábamos hablando ahorita de irse a los países y conocer, que se me olvidó hacerla y te la voy a hacer ya. Aprovechando que volviste a decir que volviste a Brasil, viajaste, ¿qué significa vivir el mercado? O sea, listo, una persona compra un tiquete acá, se viene 2, 3, 4 semanas. ¿Qué le dirías que hiciera? ¿Para dónde se va? No calle. Reuniones con todo el que pueda. Con todo el que pueda. ¿Cómo puedes leer con quién puedes hablar para tú entender si tu negocio puede ser viable? Entonces, pues sí, con clientes potenciales, pero también, por ejemplo, hay abogados o contadores que son especializados en emprendimientos y ellos tienen mucha noción y mucha sensibilidad. Por ejemplo, hablando con empleados de la competencia de ese mercado. ¿Tú por qué no puedes invitar al vendedor de tu competidor en ese mercado a un café? Proveedores. ¿Qué proveedores necesitaría yo en ese mercado? Busco esos proveedores. Entonces, como yo lo digo, que se lo aprendí a un amigo que era el gerente de ventas en familia, y a él le encantaba la calle y él calle, calle, suela, suela. O sea, fidelizamos tenderos, tenemos que ir a visitar a los tenderos. Fidelizamos los vendedores de los distribuidores, tenemos que ir a entender para ellos qué es importante y por qué, qué están recibiendo como valor y qué no. Y eso es lo mismo que digo en la internacionalización. A uno el mercado le habla. Todo el mundo habla de los mismos países. Y Latinoamérica es muy grande y tiene países muy interesantes y mercados subestimados. Y me encantaría hablar de dos mercados y que me contaras un poco cómo ha sido la experiencia de expandirse allá, qué oportunidades hay, qué has visto. Háblame un poquitico de Centroamérica y Dominicana. Los mercados no necesariamente son grandes por la cantidad de población que tienen. No. Puede que tengan una población pequeña, pero la capacidad de compra de esa gente es muy grande, entonces termina siendo un mercado más atractivo que el mismo Colombia, ¿sí? Porque hay ese público tuyo, hay más en ese mercado, así la población sea relativamente menor. En Centroamérica, yo también creo que es un mercado muy subestimado, o más que subestimado, es un mercado que las empresas no miran mucho. Pero yo te digo algo, en esos mercados las grandes multinacionales en todos están y que son mis clientes. Y en todos esos mercados mis clientes necesitan quien les ayude a crear una estrategia para que el go-to-market sea más efectivo.
pero ellos se paran allá en ese mercado. El go-to-market es como la estrategia, como hacen que el producto llegue a los puntos de venta. Entonces, ellos se sientan en ese mercado y ¿quién me puede ayudar? No, no, no hay nadie, porque todo el mundo está mirando México y todo el mundo está mirando los otros mercados. Entonces, llegas allá y te paras allá y estás solo, ¿sí? Dentro de Centroamérica hay un mercado que, de nuevo, la calle. Yo jamás me imaginé, pero Guatemala es un mercado súper atractivo, personalmente. Es un mercado con una población interesante, es un mercado que puede ser una puerta para entrar a México, es muy parecido a México, es un mercado que hace unos años era muy inseguro y cada vez eso se ha mitigado. Es un mercado que está creciendo, es un mercado súper estable y que muy pocas compañías ven ese mercado. ¿Y cómo fue el reto de entrar allá? No, más que el reto es, llegamos allá porque un cliente de Centroamérica que lo acompañamos de nuevo, creando estrategias para incentivar a los vendedores de sus distribuidores en todo Centroamérica, nos dijo, pero yo necesito también Guatemala. Y yo, Guatemala, y yo creo que ese país ni lo había mencionado nunca en mi vida. Entonces, bueno, vamos para Guatemala porque tenemos que garantizar nuestra oferta de valor en Guatemala. Y si yo voy a reconocer una persona porque se cumplió el 120%, pues necesito entregarle el beneficio en Guatemala. Cuando llego a Guatemala y de nuevo empiezo a andar en el mercado y empiezo a ver por la cantidad de habitantes y yo dije, ve, y empiezo a ver lo abiertos que eran y las oportunidades que habían. Y yo dije, wow, este mercado es... Empezás a ver qué tan fácil o difícil es abrir una compañía, es abrir una cuenta bancaria y vos decís, es un mercado que para ciertos negocios puede ser un mercado súper interesante. Dani, este episodio sale por ahí que en mes y medio. En mes y medio se incrementan la apertura de empresas en Guatemala en un 135%, ¿te imaginas? Incluso yo te digo una cosa, y es algo que yo hasta he aprendido a entenderlo. Todos mis competidores de Colombia hoy se están internacionalizando y todos están yendo a todos estos mercados y eso en un principio a uno como que lo incomoda, pero después me he sentido orgulloso de ese proceso porque finalmente estamos mostrándole a compañías en Colombia que se puede hacer, que es posible. Y contame un poco de Dominicana. Es un mercado que, por ejemplo, en el tema inmobiliario viene disparado después de la pandemia, disparado. En todo el tema hotelero y en el sector inmobiliario hay una oportunidad enorme. Em, Tengo unos amigos que tienen una fábrica de muebles y entonces hacen desarrollos para Confama o para hoteles y desarrollos relativamente importantes. Y entonces un día él me invitó a hablar del negocio y no sé qué, y la internacionalización y lo mismo. Y me dice, Juan, ves que hay un par de clientes que me están llamando de República Dominicana, que por un par de hoteles y no sé qué. Y yo le dije, ¿y usted ya fue? Y me dijo, no, pues es que me da como miedo, es que yo no los conozco y les vendo allá y después. Y yo le dije, hagamos una cosa, compre un tiquete, váyase 2 semanas y vaya y coja un Uber y ande y trate de ir a empresas de muebles, busque en internet y saque citas como si fuera a comprar y a proyectos inmobiliarios y mire los tamaños, converse con la gente. Váyase 2 semanas y cuando vengan 2 semanas me dice qué pensó. Él llegó a las 2 semanas y me dijo, Juan, necesito abrir mi empresa ya en República Dominicana. ¿Qué hago? ¿A quién va a mandar? Ellos son 3 socios, uno de los 3 que arranque. Eh, Uno de ellos era más joven, dijo, para él fue una aventura, vamos a alquilar un apartamento en República Dominicana, un Airbnb, yo arranco, no importa, y él se fue, van disparados vendiendo muebles para hoteles que los hacen en la Avenida Industriales La Avenida Industrial es un lugar en Medellín para la gente que no sabe. y los montan en un contenedor y están surtiendo una cantidad de hoteles en República Dominicana. Pero eso es lo que te digo, es comprando un tiquete. Un amigo que estimo mucho, por las motos nos volvimos amigos y entonces en la pandemia me llaman, tiene una compañía que importa mercancía de Estados Unidos, ofrece soluciones logísticas de compras internacionales y demás.
Y en un momento muy difícil de Colombia, con paros y demás, me llamó y me dijo, Juan, necesito que me ayudes, necesito internacionalizar mi compañía porque veo riesgo país, ayúdame, ¿qué hacemos? Entonces nos sentamos y cuando más o menos entendí el negocio de él, yo le dije, ¿usted conoce Guatemala? Y me dijo, no. Y yo, vamos para Guatemala. Y nos fuimos para Guatemala y empezamos a ver la cantidad de empresas de venta directa que había en Guatemala, la dinámica del mercado. 3 años después, el 30% de las ventas de su compañía son en Guatemala. Qué locura. Vuelvo a lo mismo, o sea, Vos sos un evangelista de la internacionalización. Nos tenés en México, pero hombre. después, ¿sabes qué? Tal cual, tal cual. Pero, Literal. ¿sabes qué? Yo creo que más que eso, es la frase que he repetido 200 veces. Sí se puede, hay que hacerlo. Cerremos el círculo con el cómo. Mucha gente te escucha. Vos dijiste que empezaste con X cantidad de plata en ciertos países. Y quiero empezar por eso, porque normalmente el limitante número uno para todo lo que quieren hacer las personas sea abrir un emprendimiento, viajar, X, Y, Z, siempre lo mismo. Las personas siempre al principio te van a hablar de plata. ¿Cómo financiar una estrategia de internacionalización? Mira, ¿Por qué te reís, hombre? pues, porque es que yo creo que hay un paradigma enorme. Yo no sé por qué en Colombia eh, em, nosotros como que sufrimos del síndrome del tercermundismo. Estados Unidos lo vemos para arriba, a Europa lo vemos por allá, y aunque Brasil está abajo, lo vemos así como miedo, y sufrimos de eso. Nos creemos inferiores que la mayoría de las personas. No sé, una persona que trabaje en ventas en una empresa de consultoría de algo y que lleve 20 años en esa compañía, y yo le digo que le voy a traer una empresa de consultoría que hace exactamente lo mismo de Estados Unidos y que lo voy a parar al frente de esa persona en un debate, y el colombiano de entrada siente, Dios, Se pone a temblar. ¿cómo crees que se siente el gringo? Fresco. Superior, ni siquiera fresco, superior. Y a ellos los hace superiores creerse superiores. Sí, entonces, por eso me sonrío, porque nosotros tenemos un paradigma enorme con el tema del capital, y creo que por eso el ecosistema de emprendimiento ha sufrido tanto, porque las valoraciones de las compañías y la cantidad de quemar dinero, porque creen que es la única manera, y el emprendedor puede que se haya maleducado a eso, porque entonces cree que eso es consiguiendo un montón de plata con una presentación y contratando un montón de gente allá y quemando plata. Y no necesariamente, al contrario. Yo personalmente creo más en la vieja escuela, en de a poquitos y creciendo orgánicamente, mitigando el riesgo, entendiendo el mercado, pudiendo ajustar. ¿Sí? Entonces, pues maneras de financiar, hay muchas. Pues puedes levantar plata de todos los mecanismos que hay, ¿sí? O puedes crecer orgánicamente. Con caja de la empresa. Claro, mitigando la inversión, mitigando el riesgo, y una cosa súper importante. Si le estás apostando a ese mercado y de verdad crees que ese mercado va a ser relevante en tu negocio, deberías poner tus mejores capabilities ahí. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero con mejores capabilities? ¿Quién se va a encargar de abrir ese mercado? De las 24 horas del día, esa persona, ¿qué tanto está en ese mercado? Porque es que entonces no, hace 3 cosas y mira, y anda explorando el mercado. Desde una pantalla y un computador en la 93 en Bogotá. Eso es muy difícil. Entonces, cuando hablo de recursos, porque es que todo el mundo cree que solo la plata para ir a contratar gente, no, es el tiempo del CEO de la compañía, del director general, es el tiempo del equipo que está alrededor, los talentos, de los días del mes que tanto acompañaron ese proceso. Entonces, que no necesariamente es plata que se tiene que levantar o ir a invertir, finalmente sí es un recurso, pero pues que es más orgánico para la compañía hacerlo. Y cuando tú tienes la presión de $10.000 en México que te estás gastando, es muy diferente a la presión cuando te estás gastando 100.000 o 50.000. Entonces el oxígeno
te dura diametralmente diferente en un escenario o en el otro. Y si los mercados, por ejemplo, como el mexicano, que te toma el ciclo de ventas más lento, que hay que construir relaciones, entonces tenés que saber cómo lo vas a hacer. Quiero hablar de algo que vos has vivido y me parece muy interesante, y son los métodos de expansión. Está el método, vaya usted, acampe llave en el nuevo país, ponga su carpita y arranque a caminar, empieza a ver qué es lo que hay. Y está el método de fusión y adquisición, comprar una compañía. ¿Cómo funciona el método de fusión y adquisición? Sobre todo que lo viviste en Colombia y fue un proceso complicado. Ese es otro paradigma. Uno cree que que los que compran compañías son solo las empresas gigantescas. Y uno ni se le atreve, se le ocurre pues, pensar en eso, porque uno dice, no, pues ¿cómo? Y la gente muchas veces no se da cuenta que con la caja que tiene, más la caja del otro negocio y las sinergias que se podrían lograr entre los dos, le da para apalancarse en la compra de la compañía. Entonces, ¿qué si te digo y te soy súper honesto? Así como los he invitado a ir a abrir compañía, ir a abrir internacionalizarse y abrir mercados y a lanzarse a esto de manera orgánica y controlada, sí tengo que ser muy responsable cuando hablo de fusiones y adquisiciones, porque creo que es un proceso que toma mucho tiempo y es un proceso muy doloroso. Creo que hay un indicador mundial: en el 85% de las fusiones en el mundo se destruye valor. Entonces, compra una compañía que tenía un resultado y en un año tiene el 50% de ese resultado. Y por una cosa que yo subestimé, y es la cultura. Entonces, cuando tú compras a tu enemigo, imagínate esa conversación en una sala de reuniones. Vos sos el antagonista. Yo lo subestimé. Ahora en otros mercados muchas veces es mucho más complejo porque viene el extranjero a, ¿sí? Definitivamente creo que se necesita mucho más capital, se necesita mucho más otro tipo de capabilities, contratar una compañía que te acompañe en el proceso, que te asesore, hacer una muy buena investigación, porque hay muchas compañías en Colombia que han comprado empresas grandes, importantes en México o en Brasil, y a la vuelta de 1 o 2 años, la mitad de lo que compré, no era real, ¿Cómo así? porque tenía otro tipo de negociaciones por debajo de la mesa que cuando entran y ven y las quitan, el negocio se desploma. Entonces, muchas veces dicen que los números son unos, pero no son otros. Y te digo, eso le ha pasado a compañías muy grandes en Colombia. Y yo lo sé porque yo me he sentado con el gerente de alguna de esas compañías, "No, es que mira lo que nos pasó acá en México". Realmente ese proceso de comprar una compañía y sobre todo en un mercado extranjero en donde uno no conoce, es un proceso, eso ya es un nivel, Nivel Dios, sí, sí, ese es un nivel bien, internacionalización, bien superior. nivel Dios. Bueno, para ir cerrando el círculo, hay un error que, que me contaste que cometían muchas empresas cuando se iban a internacionalizar, y quiero dejarlo como el último mensaje, porque ya hemos hablado mucho, ya está brutal, y es no tener una estrategia comercial cuando estás abriendo un nuevo país. Ah, Háblame un poquito de eso. sobre todo los que son más grandes, porque es que em, uno cree que llega y arranca, entonces uno empieza a pedir citas y empieza a vender y eso. En mercados pequeños es más fácil conseguir referidos, es más fácil conseguir reconocimiento, es más fácil. Claro, yo cuando con el grupo Nutresa, entonces manejamos el programa a 100.000 tenderos y entonces es el programa más reconocido en las tiendas de barrio de Colombia, que llevo más de 14 años con él. Y claro, cuando un cliente va y lo ve, ¿quién lo hace? Entonces me llaman relativamente y me dicen, ay, Juan, no, eso está súper interesante, Glucky, queremos construir una estrategia para crear fidelización en las tiendas de barrio. Pero lograr eso en México es muy difícil. Que te busquen y te refieran clientes en un mercado tan grande es muy complejo. Y al ser mercados que toman más tiempo, si no tienes una estrategia clara en donde sabes qué botones hundir, cuál es el camino a perseguir, te pierdes. Porque mientras que miras a un lado
o miras al otro, volteas al otro. Entonces yo veo emprendedores que llegan a México y entonces tienen una cita en Monterrey, después tienen una cita en Guadalajara, después entonces vuelven al DF y ya cuando volvieron al DF el negocio les enfrió. Y mientras que vuelven y dan toda la vuelta en estos mercados, con el DF tiene, de sobra. No viene a ir a Guadalajara. Ah, no, que es que por o la cultura o el tipo de industrias que hay en Monterrey, entonces abrí Monterrey. No necesariamente es el DF, ¿me entendés? Pero uno tiene que tener súper claro qué botones presionar en la estrategia de comercialización. Muchas veces tenés soluciones que nos pasa a nosotros, porque nosotros creamos programas para incentivar vendedores, creamos programas para fidelizar mayoristas, distribuidores, vendedores, distribuidores, tenderos, farmacias, empleados en cultura organizacional, rotación, pero cuando entonces llegas aquí y quieres buscar clientes en todos esos productos, pues te perdés. Entonces es mejor escoger cuál es el producto core, en qué mercado es y teniendo eso súper claro, focalizado y empezar a identificar cómo buscar los clientes de ese mercado. Pero uno no puede ir a dar vueltas y tratar de llegar con todas las soluciones porque va a ser muy complejo. Juanjo, no sé si te diste cuenta, pero eh, esta charla, digamos que tuvo una estructura que yo siento que para vos, creería, tiene mucha relevancia. Y es que empezamos hablando de actitud. Segundo, hablamos de velocidad, de cómo internacionalizarse. Y tercero, el simple hecho de estar aquí es el tercero, que es la transformación y es el hecho de ayudar a otros a que cumplan sus sueños y a que, uy, fue pucha, espérate que me puse así, soy emocional, a que cumplan sus sueños y a que logren sacar adelante las empresas. Entonces me parece muy bacano que hayamos logrado ese camino. Vamos para la sección de preguntas rápidas, no tan rápidas. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Tu familia es primero. ¿Cuál es un libro que te ha marcado? Uy, fue un libro que me permitió conocerme y salir del papel de emprendedor y conocer a Juan José Mesa. Y se llama El Poder de la Hora. ¿Cuál es el principio que rige tu vida? Uy, actitud, velocidad y transformación. ¿Y cuál es tu definición de éxito? Sabes que he evolucionado en esa felicidad de éxito en mi proceso y hoy mi felicidad de éxito es paz. Uf, para mí, mi definición de éxito yo creo que es paz, pero también mi definición de amor es paz. 100%. También, de acuerdo. Juanjo, vamos para la sección de preguntas de seguidores. Ok. Sebastián-Díaz E. ¿Cuál es el mayor reto de tener un grupo empresarial? No es muy fácil. La respuesta es muy fácil. El balance. Em, el balance de tu vida familiar, de tu vida personal, de tu vida social y de tu vida laboral. Es muy complejo y es demasiado lo que se sacrifica. Ojo, terminamos con la sección de zigzag. ¿En qué prefieres? Ay, ¿Ser el primer jugador en llegar a un mercado nuevo con alta incertidumbre o esperar y entrar como segundo con más el información? primero. Vos definitivamente sí tenés un estómago muy bravo, hermano. ¿Llevar un equipo interno de confianza para abrir mercado o contratar talento local con más conocimiento pero menos cultura corporativa? Llevar mi equipo. ¿Subestimar la cultura empresarial o sobredimensionar la inversión a la hora de internacionalizarse? No subestimar la cultura. Cuando uno sobredimensiona la inversión, la presión es al resultado es matadora. Y por último, voy a hacer una pregunta compleja. ¿México o Guatemala? No México, no México, México, México. Excelente, Juanjo. Nada, palabras sobran, hermano. Sabes que por aquí en México no solo la pasamos muy bien, tuvimos muy buenas entrevistas. Esta es una de ellas. Para mí tiene un significado más allá de simplemente la entrevista, porque me he dado cuenta que soy una persona que le gusta mucho ayudar a la gente y conecta eso mucho con lo que yo soy. Así que mil gracias, Juanjo, por estar acá. Gracias por el conocimiento y nada. Esta foto, el spoiler, esta foto no nos la vamos a tomar aquí, sino que nos la tomamos ahorita cuando estemos comiendo tacos. ¿Van a cumplir la comida de tacos o no? Vamos, Y vamos. nos tomamos la foto allá y la ponemos al final. Así que nada, Juanjo. Mil gracias, papá.
Sabemos que muchos de ustedes quisieran hacerle sus propias preguntas a nuestros invitados. Esa es una de las razones por las cuales creamos La Milla Extra. La Milla Extra es nuestro círculo cercano, un lugar donde podrán encontrar episodios exclusivos con sus invitados favoritos, un episodio del Club de Lectura donde Dani y yo desglosamos los aprendizajes, lecciones y reflexiones del libro del mes, un live mensual con uno de nuestros invitados para que puedan hacer sus propias preguntas y así salir de inquietudes y dudas. Un live de nuestro club de lectura donde podremos sentarnos a debatir, discutir y reflexionar acerca del libro del mes. Guías y plantillas descargables creadas por nosotros y por nuestros invitados para que puedan pasar del conocimiento a la práctica. Beneficios exclusivos como sorteos y descuentos y una comunidad privada para conectar, apoyarnos y crecer juntos. Los esperamos en La Milla Extra. En la descripción les dejamos el enlace.